Listo. Bueno, pues vamos a hablar este día sobre lo que son la información de fabricación del producto o lo que se conoce como definición basada en modelos. Estas palabras o esos términos parecen ser lo mismo, pero no lo es como tal. Vamos a ver algunas de las cosas por las cuales se diferencian y por qué una es parte de otra. Para empezar, nos vamos a remitir a las normas. Realmente en cuestión de cómo representamos nuestros dibujos, es decir, cuando hacemos un modelo matemático, tendemos siempre a crear junto con el modelo matemático, que es un archivo digital, un formato de salida, que es una impresión 2D con diferentes vistas. La idea nació hace mucho, ¿verdad? A través de estandarizaciones, cuando pues cada quien mandaba dibujos con diferentes acotaciones, diferentes parámetros ¿cómo se llama? Como características, diferente forma de representar las tolerancias o algunos procesos de fabricación. Entonces, todo esto lleva a que revolucione como cualquier otra cosa y se estandarice. Las normas más conocidas es la ASME Y14.41 para lo que es para esta aplicación de representación digital. ¿Por qué digital? Bueno, primero empezamos con algunas normas que nos van a regir la forma en que nosotros distribuimos la información. Una de ellas es la ASME Y14.1M, define tamaños métricos de las hojas, la forma en que es el formato de salida, pero también tenemos la 14.2 que nos brinda cierta parámetro para lo que son líneas y tamaños de textos para el formato de nuestro layout, como lo conocemos, junto con otra información adicional. También tenemos la forma en que vamos a hacer el dimensionamiento. ¿Se está conectando alguien? Rolando, si me ayudas, por favor. También tenemos la forma en que hacemos el dimensionamiento. ¿Qué sucede aquí? Pues nos permite ya añadir lo que son tolerancias, ¿no? Esta norma. Luego, recordarán que cuando tenemos muchas medidas que tomar, normalmente sacamos acotaciones hacia los lados o la parte inferior de los extremos de nuestra vista, pero también hay una forma de hacer una distribución y no es algo que alguien se inventó, sino que realmente son buenas prácticas que se volvieron un estándar. Es la 14.24. Luego también tenemos muchas palabras que queremos transmitir a la parte de inspección o fabricación. Todo esto vienen a ser después abreviaturas. Bueno, existe una norma también para ello. Es decir, todo lo que conforman nuestro dibujo como tal se rige en base a normas. Y esas son algunas de las de ASME. Recuerden, si hay preguntas me las pueden hacer, ¿eh? Luego se encuentra lo que son los estándares, yo le llamo globales, es decir, que engloban todas estas que acabo de mencionar. Primero, la ASME 14.41. Esta nos va a hablar sobre la definición digital del producto como datos prácticos. Es decir, cómo vamos a traducir, perdón, cómo vamos a enviar esta información de nuestro modelo matemático pues a un usuario, no a un cliente. Todo esto se conjuga junto con lo anterior que yo hablé en la norma ASME Y14.100. Esas ya vienen siendo el conjunto, el paquete, se le conoce como prácticas de dibujo de ingeniería. Esto es bajo la norma ASME, pero tenemos, digamos, su homólogo, ¿no? En la parte ISO. La norma ISO se basó precisamente en la ASME Y14.41, que habla acerca de estas prácticas, que se volvió, como mencioné, la Y14.100. Aquí es donde yo les pido que se enfoquen. Si acaso no saben muy bien acerca de cómo representar las dimensiones y parámetros de sus dibujos, céntrense en esta norma, la ASME Y14.100. Esta es la última de las normas que contiene todas las prácticas de dibujo de ingeniería. Luego viene la ISO. La ISO ya viene a ser reemplazada por la última que se llama ISO 16792, donde contempla básicamente los mismos agregados que tiene la ASME Y14.100. Y viene un estándar, ahora sí que militar, ¿no? Como sabrán, algunas prácticas para el área militar o algunas aplicaciones más rigurosas tienen su propio estándar. Entonces tenemos el Military Standard 31000B.
Esto es para el envío de datos o paquetes, como le llamamos, de datos técnicos. Todo esto en su forma digital, incluyendo todas las prácticas que teníamos en la parte 2D. Estos, a mi opinión, serían los estándares que yo les pediría, dependiendo de su área o de la forma de las empresas con quien trabajen, que se centran en estas normas, ¿no? Ahora sí, ¿qué es MDB o PMI? Bueno, para entender esa parte hay un dibujo del lado izquierdo. Van a poder notar que trae algunas anotaciones. Esas anotaciones normalmente vienen a ser información geométricas, incluso algunos parámetros de tolerancia que maneja la pieza, lo que conocemos comúnmente como GNT. Pero también nuestro modelo matemático, es decir, su representación 3D, contiene información acerca de algunas propiedades. Pueden ser, por ejemplo, los colores, si son superficies o sólidos, también algunos ¿cómo se llama? Detalles más técnicos, podríamos decirlo, sobre el modelo 3D propiamente. A todo esto nosotros le podemos sumar anotaciones y características de fabricación. ¿Cuáles serían algunas? Por ejemplo, si nuestra pieza lleva algún tipo de soldadura, podemos poner la anotación que es propiamente el proceso de soldadura para saber los parámetros que tendría que llevar esa soldadura. En el caso, por ejemplo, de si es una pieza que va a ser maquinada, podemos agregar también las anotaciones propias para el proceso de maquinado, como lo que es la superficie o el acabado superficial. Esto viene a ser lo que contiene el MDB o lo que es el diseño basado al modelo. Y hay que entender lo siguiente. Nosotros, esto en la práctica ya la industria lo hace, trabaja con dibujos 2D y trabaja con el modelo matemático. El dibujo 2D por lo general va a contener la información que se relaciona con la manufactura del producto. Esto es para que quien fabrique y quien inspeccione la pieza fabricada tengan una relación y podamos sacar producto bueno, en pocas palabras. Pero el dibujo 3D, perdón, que está basado ya en el modelo matemático como tal, agrega además de esta información sobre el modelo 3D las propiedades de nuestro objeto. Es decir, que para una definición práctica, el PMI o la información de fabricación de nuestro producto vendría a ser lo que vemos normalmente en un dibujo 2D, pero cuando es puesto en un modelo matemático, es basado en el modelo o MDB. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, Inge. Adelante. Por ejemplo, en la norma ASME viene alguna especificación para los tipos de materiales, es decir, cómo referenciarlos con un marco de control, si es un plástico, es aluminio, si es un metal o es en general el, el referenciado. Sí, en la norma ASME como tal, perdón, aquí, en la norma ASME como tal, en las prácticas de dibujo de ingeniería, te habla acerca del layout. En el layout tú tienes diferente información que vas a poder desplegar. Parte de la información que te pide poder desplegar es precisamente la propiedad del material. Puntualmente creo que lo podemos revisar después, pero sí hay una pauta sobre ello. Y cuando ya quieres añadir mayor información pertinente a un proceso como tal, ya te tienes que remitir precisamente a las normas que pueden ser de plásticos, pueden ser de maquinados, ya pueden ser bien de erosionados, porque hay normas, estándares para el uso y práctica de cada una de esas áreas, ¿no? Pero sí como tal, sí hay la norma sí te marca que puedes añadir las propiedades de los materiales, incluso te dice cómo poder desplegarlo. Ok, gracias. Bueno, ahora sí, la pregunta, pues, ¿por qué utilizar la información basada al modelo? No sé si alguien quiera, ahora con el resumen que les di, ¿por qué podría ser útil? ¿Por qué no seguir utilizando un 2D y enviar aparte el 3D? La razón pues, es muy sencilla, ¿no? Es para acelerar el proceso de fabricación
reducir tiempos de implementación en lo que son los 2D que normalmente lleva la industria. Eso nos ayuda a evitar errores, debido a que la gente de diseño puede proporcionar toda la información directamente sobre un modelo 3D y de esta forma evitar que la persona que tiene que interpretar el dibujo cometa errores, porque una ventaja al ser una pieza digital es que es interpretada mediante traductores por otros programas precisamente ya enfocados a diseño. Es decir, normalmente en esta pieza, yo como cadista o como dibujante, lo que veo es una silueta, un perfil que puede ser revolucionado y me deje la forma tal cual está, agregando algunas instrucciones para corte, ¿no? Pero para programas, perdón, que son enfocados a fabricación, al ser enviada la información de esta forma, puede interpretar que esto, pues es un barreno y que aquí tiene que utilizar cierta herramienta para hacer este tipo de ¿cómo se llama? Acabado, ¿no? O de operación. Entonces, los mismos software tienden a tener traductores que les ayuden a comunicarse, entonces reducen también el tiempo que se puede invertir en la interpretación y es más fácil pues, llegar al proceso de fabricación. Para dar algún ejemplo de cuál es la practicidad, pues voy a hacer una pequeña práctica con dos software. Una es donde voy a poner algunas anotaciones y en otra donde esas anotaciones, una vez ya vaciadas en PMI, vamos a hacer la importación y una validación. Es parte de un ejercicio que habíamos mostrado anteriormente, pero ahora vamos a utilizar esta parte. Bueno, por ejemplo, aquí lo único que hice fue importar un modelo CAD como tal. Lo pueden ver. Aquí nosotros podemos agregar, aquí nos dice, algunos valores de PMI, que es este estándar, ¿verdad? Para la importación de información de nuestro producto, cómo se va a manufacturar. Pero si no se tiene, lo que primero que vamos a hacer es agregarla. Alguna de las cosas que podríamos hacer primero, pues es precisamente agregar los datums. Permítanme. Tengo una duda. ¿Mande, perdón? Tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, si estoy dimensionando una pieza X y no tengo la información, el PMI, ¿a quién la solicito? ¿Al diseñador, al cliente, a ingeniería? Como tal, el proceso normalmente proviene de ingeniería, ahora sí que quien modela la pieza. Si se te envía un dibujo como tal, o bueno, sí, un dibujo como tal digital, pero sin toda esta información, quien te la debe proporcionar es ingeniería o la gente de diseño que te envió el modelo, porque ellos en su software son capaces de agregar esta información. La verdad es que cuando ya se tiene todo esto por separado, es decir, el modelo 3D y la parte del 2D, es un poco tedioso, es un poquito difícil de repente poder justificar o poder convencer a la otra parte que lo haga, pero ahorita con la demostración que voy a hacer vas a ver por qué, ahora sí, por qué es muy importante el poder trabajar de esa forma. Entonces aquí ahorita lo que estoy haciendo es Ok. agregar los datums. Agrego los tres datums, ¿sí? Vamos a crear un sistema de coordenadas. Aquí está, basado en datums. Los diferentes CAD, que esto es interesante, por ejemplo, SolidWorks ya maneja su propia herramienta para hacer lo que es el agregado de PMI o la información de manufactura de nuestro producto. Solid Edge también maneja
su propia plataforma o herramienta, y muy interesante es que van alineados con las normas que yo mencioné, con estas normas, perdón, con esas tres, tanto con la ASME, la ISO y el estándar militar. Entonces, muchas de esas plataformas CAD-CAE se suman a agregar este valor a nuestro modelo 3D. Entonces aquí algo, por ejemplo, sencillo que voy a hacer, si yo quisiera evaluar, vamos a seleccionar el interior. ¿Hay algún formato universal para este tipo de archivo? ¿O alguna extensión? Ahora sí que tenemos una variante en el formato. Es algo que se está estandarizando. Para que te des una idea, es como quien trabaja con IGES, perdón, o con GIS, o con Parasolid. Tienes diferentes formatos, sí. Y tú dices, oye, pues, ¿con cuál debo trabajar? Si tú trabajas con Parasolid, probablemente digas que pues trabajas sin problema. Hay gente que dirá, ¿sabes qué? Es que yo con Parasolid no trabajo porque mi plataforma no lo permite. Entonces, aquí tenemos que buscar la extensión para cada una de esas plataformas. En el caso, ahorita te muestro, en el caso que tenemos aquí de design de COTEM, tiene su propia extensión. Ahorita te lo voy a mostrar. Vamos a ponerle aquí una tolerancia y vamos a decirle que sea contra ABC. ¿Sí? Y bueno, aquí está. No me voy a extender, simplemente es para que puedan ver aquí, puedan ver. Perdón. Bueno, aquí, por ejemplo, ya agregamos información relacionada al proceso de fabricación, donde nos pide una posición referenciada al datum ABC, y tenemos un diámetro 21 que podemos nosotros agregarle claramente aquí pues, su tolerancia, si queremos, ¿no? Ahí está. Esto tendríamos que hacerlo en todo el producto, en cada característica que sea importante para la fabricación. Nos vamos a adelantar un poco y vamos a hacer un ejercicio. Bien sea que nosotros trabajemos con medición por CMM o con medición por láser, cualquiera de estos dos, en la práctica es lo mismo. Lo primero que vamos a tratar de trabajar es que vamos a importar nuestro modelo 3D. Aquí ya estamos considerando que la gente de diseño, en esta parte, una vez de que terminaron el modelo 3D, ellos agregaron toda la información relacionada con el proceso de fabricación de nuestro producto, o PMI. Es decir, anotaciones, tolerancias, referencias geométricas, medidas, todo ya lo agregaron ellos. Entonces a la gente que se encarga de medir, por ejemplo, le pudieran mandar el CAD y le anexarían lo que es la información del PMI. Entonces nosotros también vamos a buscar esa información. Muy bien. Vamos a buscar información PMI. Y por ejemplo, ese archivo se podría exportar a una CMM para que así lo identifique. Es correcto. Dependerá de cada uno de los software. Ahora sí que esto ya tiene tiempo, pero muchos de los desarrolladores no han implementado aún que su software pueda leer todos los formatos o estos formatos que contienen la información de fabricación del producto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ese sería un problema o una limitante, pero casi estoy seguro que en las últimas versiones de la mayoría de los software ya tiene esto. Incluso creo que lo vimos o lo comentaron con lo de PCDemis, me parece también Polyworks. Ahorita estoy mostrando Control X.
casi seguro que muchas de las últimas versiones de estos software de medición ya pueden hacer esta importación. Ok. Entonces, ahorita lo que hice es importar simplemente toda la información PMI. Ahora necesito yo trabajar con mi nube de puntos. ¿Sí? Vamos a... Vamos a ver. Muy bien, entonces aquí ya tenemos tres cosas. Tenemos el modelo matemático que nos proporcionó ingeniería. Tenemos la información PMI que engloba toda la información de fabricación de nuestro producto. Y la gente de inspección, por ejemplo, ya escaneó una pieza y nos proporcionó lo que son los datos o nube de puntos con los cuales vamos a hacer la comparación y medición. Fueron las tres cosas que tenemos. Esto también lo puede hacer si fuera en vivo, por ejemplo, un SMM, contiene el modelo matemático, la información PMI, y mientras está haciendo la medición en vivo, te estaría reportando. ¿Qué hacemos en el caso de un escaneo? Bueno, hacemos lo mismo que siempre, hacemos una alineación inicial para presentar nuestros datos al CAD. Vamos a hacer un ajuste para hacer un best fit y que me permita estar mis archivos, mis datos, perdón, lo más cercano a la superficie con una variación menor. También podemos hacer, aquí tenemos la alineación por datums. Datum A, datum B y datum C. Yo solamente lo selecciono. Y generamos de nuevo nuestro programa para que pueda hacer la evaluación en base a lo que se le ha pedido que alinee. Pues como puedes ver, ya las acotaciones que tenemos aquí, donde nos está pidiendo información, ya tienen valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en vez de que la gente de laboratorio pierda su tiempo colocando todas las anotaciones y medidas que requiere, si tenemos la información PMI, al importarlo, importar el CAD, importar lo que es la información de datos con el que se va a validar, o el escaneo, o el palpado que se tiene de datos, la inspección es casi inmediata. No sé si tengan alguna pregunta. Y por ejemplo, si quisiera evaluar alguna característica que no está dentro del PMI, Bueno, dependerá de ¿se cada software. puede agregar? Sí, lo puedes agregar. Es decir, si yo quiero evaluar, por ejemplo, las alturas entre esas dos superficies, pues obviamente yo aquí puedo agregar esta información, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo puedo agregarlo sin problema. Lo que es la importación PMI, pues es tratar de evitar que coloques todos esos tipos de información después, ¿no? Ok. Confirmo, eso se puede hacer, porque ya lo he hecho, por ejemplo, con SolidWorks, con Solid Edge, con NX. NX realmente no lo hice yo, pero sí vi que lo hicieron. También se puede hacer. Me parece que lo maneja también PTC, creo. Y... sí, pues estas son las plataformas que conozco que lo pueden hacer. Inventor, no dudo que lo sepas, que lo haga. Realmente yo no lo he manejado, pero creo que también lo puede hacer, sin problema. Entonces, porque es importante poder trabajar desde ya con una definición basada en nuestro modelo, pues es para evitar perder tiempo, en pocas palabras. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Julio, ¿preguntas?
¿Todo bien, Inge? ¿Ya conocían PMI? Sí, ya un poquito. Yo sí tengo una pregunta, Moisés. Adelante. ¿Cómo, más bien, cuál sería la principal ventaja como comercial que tú pudieras brindarle a un cliente con esta herramienta? Me refiero a que, ponle, ¿no? Soy un cliente tal y yo tengo SolidWorks. ¿Cuál sería como la primer ventaja o la ventaja más grande que podría tener para poder incluirlos a esta aplicación o a esta funcionalidad de la que nos estás comentando con el uso de las PMI? Bueno, lo primero, déjame presentar aquí otra vez esta parte. Ok. Cuando tenemos nosotros lo que es el estándar de la industria, es que actualmente la mayoría cuentan con dibujos 2D. Y eso sí cuentan, claro, porque algunas ni siquiera eso. Pero la mayoría cuentan con un dibujo 2D y no hay modelo matemático como tal. ¿Qué sucede? Queda libre a interpretación de cada persona que tome el dibujo para aplicar correctamente toda la información que es pertinente a las propiedades de fabricación de nuestro producto. Es decir, él va a ver que nos pide una planicidad, va a tomar esos valores y dice, ah, perfecto. Pero eso se empieza a complicar normalmente cuando hablamos de posición verdadera y todo esto. Esto primero yo creo que una ventaja porque ya no queda libre de interpretación. Cuando una empresa, perdón, trabaja con diferentes plataformas, incluyendo software exclusivos para fabricación, como aquellos de programación CNC, el importar esa información, hay programas que ya hacen la traducción directa y permiten entender cómo va a empezar a trabajar la parte para maquinar. Esa es una ventaja muy, muy grande porque casi como se hablan de programa a programa. Oye, no tenemos nosotros nada de esto, entonces, ¿nos serviría o no? Si empiezas a trabajar con eh, el, lo que es el modelo, ¿sí? Matemático o lo que llamamos el MDB, con toda tu información PMI, en vez de tener un archivo que sea un archivo virtual como tal del modelo matemático, que le envíes a tu cliente y que normalmente él busca un viewer para poder abrirlo y empezar a tomar medidas, le puedes mandar lo que se está usando ahora, es un PDF de 3D. En vez de mandarle un dibujo con las medidas 2D, le mandas un PDF 3D que contenga toda la información PMI y él va a poder no solamente ver el modelo matemático en 3D, sino que va a poder visualizar toda la información PMI, como la información geométrica o las tolerancias, que es lo que conocemos como GNT. Entonces, tu cliente como tal no necesita invertir ni gastar en terceros programas. Con un lector PDF que lea 3D es suficiente. Además de ello, no vas a perder información. Quienes ya trabajan mucho con la parte de modelos matemáticos saben que es un problema tremendo el tener que mandar información por ejemplo, un archivo CATIA, tener que bajarlo a un Parasolid, luego la persona que es el cliente no tiene cómo abrir un Parasolid, tiene que hacer una conversión. Al hacer la conversión, algunas veces se pierden propiedades del objeto, se crean superficies, se crean algunas, ¿cómo se llama? Defectos en nuestra pieza, y luego si esa pieza la quieren utilizar para hacer diseño directamente con el modelo 3D, se va a perder más información o vamos a tener información errónea. Entonces, ¿a qué se traduce? Reducción de costos. ¿Por qué? Porque evitas tener pérdidas o, como le llaman, sí, o sea, scrap, ¿no? Hablando en tiempo, en procesos, etcétera. Entonces, yo creo que una de las ventajas es que te permite, primero, centralizar la información que vas a enviar y que no pase por traductores, que es una de las cosas que muchas empresas hacen. Además, evitas el error de interpretación porque le das a la persona el modelo 3D, que normalmente es algo que pasa en la industria. Pides un 2D, oye, no entiendo algo, mándame el 3D. Y están con los dos archivos por separado. Aquí viene conjugado, viene junto, pues. Entonces, todo esto te da ciertos beneficios que yo lo veo como un beneficio sobre todo en el tiempo. Porque aun si la gente
no cometiera el error de fabricarla mal por los procesos y cambios que ha tenido, por los diferentes traductores que ha pasado, al final tuviera que invertir tiempo en arreglar todos los imperfectos. Y ese tiempo para ganar un proyecto, pues puede ir desde perder el proyecto hasta realmente hacer las cosas mal, ¿no? Desde el inicio. Yo creo que la inversión en tiempo es para mí uno de los beneficios que mejor podemos describir que PMI o MDB nos van a ayudar. No sé si a lo mejor con esa explicación podría quedar un poco más claro. Sí, claro, gracias. Muy bien. Yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, ahorita hablamos desde la parte de diseño y hablamos igual parte de inspección o medición, Claro. pero ¿dónde queda la relación que tiene el PMI con la parte de fabricación? Por ejemplo, en una pieza mecanizada, en el CNC, por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar este PMI? Ok. Nosotros, por ejemplo, hablando, a lo mejor esta pieza podemos, si nosotros como dibujantes o diseñadores hacemos esta pieza, aquí lo que yo tengo como dibujante es un perfil con todo este perímetro, son 5 círculos y básicamente se reduce a que son instrucciones de corte. Eso es lo que es para mí en el dibujo. En la parte de G&T estamos hablando de que le damos posición y restringimos con tolerancias, ¿sí? Restricciones geométricas. Pero cuando ya lo pasas a, no tengo la plataforma abierta para hacer un ejemplo, si no, lo haría, pero para que se den una idea, si tú pasas esto, para esos programas ya no solamente son un círculo extruido con corte, se traduce en una cavidad que debe ser desbastada y para hacer ese desbastado debe cumplir con mantener las posiciones. Y en algunos casos, este traductor te va no sé si estuvieron en alguna reunión de lo de que es ingeniería inversa, Julio me entenderá, cuando tú creas una extrusión de un sólido, alguien puede decir, es que pues eso yo lo puedo hacer con SolidWorks. Sí, la ventaja que tienes con las herramientas es de que el software te reconoce en automático y te dice a ti que esa es una instrucción. En el caso de esos programas funciona más o menos similar. El mismo software te dice que acaba de reconocer que debe hacer ciertas operaciones gracias a que recibió la información del PMI. No sé si me explico un poco. Y lo otro es que la gente pudiera ver, por ejemplo, en un cilindro que tiene alrededor soldadura. En un dibujo 2D, por ejemplo, podemos de repente ver esa misma indicación, pero no se ve completamente dónde se va a cubrir la soldadura. Y queda interpretación si es los 360 grados, si es de forma completa, parcial, etc. En cambio, cuando mandas el 3D con esa información, literalmente tú estás viendo la soldadura, estás viendo las propiedades de la soldadura, que también es un tema aparte, que te dice cómo va a ser el ancho, el grosor, la cantidad espacial, etcétera, pero lo estás viendo también. Entonces, yo creo que es toda esta ayuda visual y junto con otras plataformas, esta parte visual se vuelve algo práctico. Entonces, aquí es donde se relaciona la parte de fabricación. Y recordemos que para fabricación, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que siempre me gusta dar es que si una persona toma un bloque, como un ladrillo como tal, y lo monta sobre una fresadora, perdón, lo primero que va a colocar va a ser el plano inferior, ¿sí? Lo segundo es que lo va a apretar y va a tomar un segundo plano que son los laterales, ¿sí? Entonces, de esa forma va a empezar a limitar o restringir el movimiento de la pieza. Bueno, la gente que tiene que inspeccionar esa pieza vuelve a tomar la información del G&T, entendiendo que primero debe colocar el plano inferior, después el plano lateral y luego el frontal, creando así un origen. Que la gente de fabricación pudo haber puesto, si me ayudan con la palabra, es un aparato que vas moviendo con una aguja y se mueve si la superficie está mal. Entonces la gente de fabricación tuvo que hacer esa alineación. ¿Y qué hace la gente de inspección? Lo mismo.
Es por eso que estas dos partes se relacionan y siempre tienen que ir de la mano. La gente de fabricación no puede, la gente de inspección no puede inspeccionar una pieza con una orientación distinta con la cual se fabricó. Entonces, de esta forma se complementan las dos partes, ¿no? No sé si se queda un poco más claro. Okay. Sí, sí quedó claro. Probablemente haremos después una práctica ya llevándola a maquinado para que veas cómo algunas de las información que colocamos en el PMI puede ser utilizada también en los procesos ya de fabricación. Ok, gracias. Por nada. No sé si hay alguna pregunta adicional. Yo tengo duda, Dale, ¿cómo podemos introducir lo de las ecuaciones en esto de MDB y PMI? Te doy un ejemplo muy claro. Imaginemos que estamos trabajando con dados y tenemos 32 diferentes dados, solo que guardan relaciones entre las cotas que tienen. Entonces no me vale la pena hacer 32 dibujos diferentes, y para eso pues utilizo las ecuaciones para en un solo dibujo tener expresadas las 32 posibles modificaciones. ¿Esto entra aquí en MDB y en PMI o es aparte? Entonces, lo que tú dices es que tú creas un dibujo 2D y pones una anotación, ¿correcto? Sí. Bueno, eso va a ser lo mismo. Aquí vas a agregar la anotación y va a quedar al aire, ¿no? A un lado. Eh, no estoy seguro, nunca he hecho eso así como lo mencionas. Tendríamos que hacer una práctica. eh, Porque te digo que algunos de estos traductores, recordemos, por ejemplo, en SolidWorks tú puedes crear vamos a hablar muy sencillo, una barra y puedes agregar propiedades de que la misma barra, con su perfil, puedes cambiarles diferentes medidas. Bueno, entiendo que algunos de la información que quieras transportar, ¿cómo se llama? Que quieras dar a entender a quien fabrique, no puede ser exportada, puesto que tú tienes un programa que tiene la información del sólido y tienes, aunque sea un programa, tienes tres sólidos diferentes. Entiéndase que tendrías que tener, de la forma tradicional, tres dibujos diferentes. Lo que haríamos, que sería lo más fácil, en un 2D es poner un chart o un tabla, que le llamamos, donde pongas que para cada una de las variables, las medidas en ciertas zonas van a cambiar. En GD&T no sé si puede aplicar de la misma forma, perdón, en PMI, cuando te basas al modelo matemático para que la gente pueda hacer este cambio. La verdad es que casi siempre me he basado en un solo dibujo, un solo modelo matemático. Pudiéramos probar, o si quieres, puedes dibujar como te digo, en SolidWorks, si utilizas SolidWorks, dibuja una barra, a la misma barra dale tres configuraciones de diferentes tamaños, mándamelo, yo le aplico lo que es la información PMI y veo si puedo sacar de que en el mismo archivo modelo 3D, si es para PDF o es un archivo tipo para sólido, puedo exportar ese tipo de información y luego hago una prueba midiéndolo porque no lo he hecho como tal. ¿Sí? Lo que sé es que te estás manejando en configuraciones, aunque sea un solo programa, tienes tres modelos matemáticos y se entendería que tendrías que tener, como es basado al modelo, tendrías que tener uno para cada uno. Ok, muy bien. Gracias. Nada. Bueno, no sé si existe alguna pregunta adicional. Yo creo que muchas de las preguntas pudieran surgir si nos tiramos un clavado a todas las normas y estándares, porque a partir de ahí viene mucha información que es de interés. ¿Sí? Si hay alguna pregunta antes de terminar, pues me gustaría escucharla. O algún comentario, algo que les gustaría ver la próxima sesión. Puede ser relacionado con lo mismo o de otro tema. Yo creo muy, y corrígeme si me equivoco, en este caso, softwares como el Design de Kotem
pues además de permitirte ir agregando tu PMI a tu dibujo, en paralelo el mismo software te va ayudando, ¿no? Dándote los warnings y incluso las advertencias cuando algo está mal definido. Porque no sé si las otras plataformas, SolidWorks, etcétera, te tengan esa misma función, ¿no? O si las otras plataformas te dejan poner el GDT, las anotaciones a como tú quieras. Sí, una de las ventajas que tiene Design, lo mencionamos en un webinar, de hecho lo voy a poner legado cuando publique una de las ventajas de Design es que no solamente te permite agregar toda la información PMI o lo que son todo lo que es la información relacionada con GNT, sino que como está ligado a la norma, aquí podemos ver, ahorita estamos trabajando en la norma Y14.5M del 94, yo puedo agregar aquí un refinamiento. Le voy a poner punto, y me voy a equivocar a propósito, 65. Al colocar yo esta información, abajo aparece un warning, donde me está señalando pues que básicamente está cubierto, ¿sí?, por el anterior, el cual ya me está diciendo que es de punto 5, entonces esto es redundante. Pero si yo coloco así, el warning desaparece. ¿Por qué? Design, que es una plataforma de Kotem, no solamente te permite agregar toda esta información, sino que te está ayudando. Y por el lado izquierdo pueden ver que tiene información de la norma. Entonces, esta es una ventaja competitiva muy grande, porque si una persona de diseño, o que no sea de diseño, que espero aún, yo creo, trata de colocar toda esa información relacionada al producto y desconoce las normas, probablemente vamos a tener, por ejemplo, como vamos a tener toda la información, pero sin darnos cuenta puede ser que mucha de esta esté errónea, porque nos está pidiendo validar cosas que no se pueden realmente, no están basados en la norma. Alguien con mucha expertise, claro que lo puede hacer sin usar Design, pero muy recomendable si están empezando o si quieren conocer la plataforma. De hecho, hay una versión de prueba gratuita, es utilizar ese tipo de plataformas como Design, porque aquí te va guiando. Y luego, nosotros al guardarlo, déjame darle OK, podemos exportar de Design, perdón, aquí está, a diferentes formatos estándares, que es el QIF. Aquí viene toda la información nominal de las características de nuestra pieza, que vendría siendo el PMI, y este mismo software te permite, pues aquí vemos, importar, ¿no? Y Kotem, como maneja una plataforma también de evaluación, digamos que es como Control X o como Polyworks o PCDMIS, la ventaja de utilizar las mismas plataformas de Kotem, pues es de que el archivo o la lectura es nativa, entonces no tienes problema. Pero aún así, se podemos trabajar entre plataformas. Pero sí, definitivamente, en otras plataformas como SolidWorks, como CATIA, Inventor y los demás que mencioné, puedes colocar todo lo que es la información PMI o lo que son restricciones geométricas, solo que no todas las plataformas tienen esta interacción de que te puedan avisar y dar sugerencias de la norma. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Yo, por ejemplo, este programa que está utilizando maneja la norma ASME o también la hizo. Sí, aquí por ejemplo, vamos a colocar. Muy bien. Por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a ver. La norma ASME e ISO normalmente nos dan, se podría decir, un área que tienes que evaluar.
Es decir, si nosotros queremos evaluar un círculo, depende de la norma, te pide que tomes la información que sea la menor. Vamos a ver si aquí se ve. Aquí está. Vamos a reducir esto, permítanme. Bueno, aquí, por ejemplo, la referencia. No sé si logran apreciar. Viene una cara que es la información del CAT, ¿sí? Y luego tenemos diferentes puntos o distribuciones aquí de puntos donde nos dice que uno puede ser el más cercano, otro puede ser, digamos, la parte media, otro puede ser la parte más alejada. Dependiendo de la norma, nos pide hacer este tipo de evaluación. Igualmente, si hacemos, por ejemplo, para un círculo, podemos tomar tanto los más alejados, los más cercanos o la media. Aquí no viene, en este programa como tal, no dice la norma, o sea, no te dice, vas a evaluar de acuerdo a esta norma. Es decir, que si tú sabes la norma, seleccionas el método de medición de acuerdo a la norma con la que quieres evaluar, pero como tal no hace el cambio de norma a norma. Incluso en la mayoría de las plataformas no trae esta compatibilidad. Cuando se trata de un software CAD, no te indica en qué norma vas a trabajar. Algunos sí. Igualmente, para software de inspección, en este caso es uno de inspección, este no te indica. Pero, por ejemplo, la plataforma de PCDEMIS sí te lo indica. Entonces, varía de una plataforma a otra. Pero ahora sí que mientras más ayuda, pues es mejor, ¿no? En el caso de Design o PCDMIS, que sí te dice la norma, pues te ayuda mucho porque ya estás viéndolo. En el caso, a lo mejor, de SolidWorks, para colocar la información de restricción, pues a lo mejor no te va a ayudar porque no te va a decir la norma, tienes que conocerla. En el caso de Control X tampoco te va a decir cuál es la norma, pero si tú la conoces, lo puedes aplicar. No se limita, simplemente que es más ayuda que puedas obtener de cada una de las plataformas. No sé si tengas, si quedó claro. Ok, Inge, sí quedó claro. Bueno, hasta aquí sería todo acerca de lo que son esta información sobre el producto que podemos, como les mencioné, poder trabajar de forma más rápida, reducir tiempos, costos, inclusive cuando estos ya traen problemas, que tenemos que hacer correcciones del material o que llevamos un modelo matemático con errores para trabajar en el diseño o la fabricación. Entonces, nos ayuda bastante en esta reducción de costos para evitar pérdidas, como decimos, pero sobre todo, piénsenlo mucho por el tiempo. Para hacer todo el programa donde yo incluiría la información para la evaluación de esto, probablemente podría tardar 30, 40 minutos o una hora y media. Aquí simplemente importé la información que diseño me proporcionó, importé la información que viene a partir de un escaneo de pieza, alineé, di evaluar y listo. Y ya las siguientes piezas, pues solamente vuelvo a regenerar el reporte. Entonces, realmente es muy rápido. Hasta aquí no sé si hay un comentario adicional, sino para finalizar esto. Todo bien, Todo Moy. bien. Todo bien. Perdón, les agradezco mucho el que se hayan conectado. La próxima sesión vamos a tratar de mostrar también un poco de información sobre otras plataformas para que la vayamos conociendo. Muy importante que participen, eso me permite crear mejor contenido. Ustedes también pueden participar, ya lo he dicho antes, no estábamos cerrados a que solamente yo participe. Ustedes si conocen un software, si manejan alguna plataforma o representan alguna solución de estos sistemas CAD, CAE o CAM o para evaluación o inspección, pueden también hacérmelo saber por medio de WhatsApp o por medio de la red social ahí en Facebook y claro, están invitados a participar. Si no hay nada más por el momento, pues solo me resta decirles gracias y nos vemos la próxima semana. Perfecto, muchas gracias, Moisés. Hasta luego. Gracias.